Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en autenticocorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi. Quiero que sepas que se llevan 10 años de diferencia. Entre el más grande y la más chica se llevan 10 años de diferencia. Los dos primeros son hombres y las dos más chicas son mujeres. Pero entre los dos hubo dos embarazos que no se formaron o quizás fueron abortos, no sé, pues de alguna manera perdí algo ahí. Son muy cercanos, te voy a platicar una anécdota entre ellos. Desde muy, muy chiquitos, yo tenía que salir a trabajar cerca de las 6:30 para llegar a la secundaria y entonces llegaba de la secundaria corriendo, agarraba a los niños y se los llevaba a mi cuñada y me iba al centro de salud. Cuando las niñas nacen, ellos, Jorge, el más grande, se encargaba de darle el biberón a una porque ya se la dejaba. Y el Raúl, el segundo, a la otra. Entonces se hicieron protectores de ellas. Desde ahí empezaron a protegerlas, al grado que cuando se vienen a estudiar, empiezan a trabajar en un autobaños. Dicen, mamá, mira lo que les trajimos a las niñas. Era un vestido, uno cada uno para la niña. De Sara. Uno para uno y otro para otro. Eso habla de la protección y del querer. Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito. Yo soy Alberto Larcilla. Y yo, Paola Valle, y esto es Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitada a la doctora Mercedes Padilla, licenciada como médico cirujano dentista, con casi 30 años de experiencia como maestra en varios niveles educativos. Mercedes es conocida en San Juan de los Lagos por ayudar a la construcción de más de 6 centros de salud y un hospital, además de ser mamá de uno de los invitados que tuvimos hace un par de meses en el programa, Jorge Olivo Padilla. Hoy celebramos un episodio muy especial en conmemoración de todas las mamás que nos ayudaron a ser quienes somos hoy. Hoy hablaremos de cómo migrar a la ciudad para estudiar una carrera, el propósito de ayudar a los demás y cómo ser madre y profesionista a la vez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast. Nos acompaña como siempre Paola Valle. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta con esta invitada. Estoy segura que vamos a sacar anécdotas muy similares. Hoy tenemos un episodio muy especial que lo tenemos preparando ya un par de meses. Una especie de especial del Día de las Madres. Sabemos lo importante que es para la vida, para el desarrollo de negocios, para el desarrollo personal de todas las personas. Y la realidad es que sí lo tenemos con mucho en consideración. Doctora Mercedes Padilla, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer de veras estar con ustedes. Muchas gracias. La doctora, cuando la conocí en este evento de la presentación de Minerva, Corajillo, de la cerveza, yo sí dije, qué buena onda, qué amable, qué empuje. Y de ahí vi mucho de la personalidad que después vi cuando entrevisté o cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge. Y algo que también me sorprendió cuando me empezó a compartir algo de la información, también sus hijas, es que creció con 15 hermanos. Sí, en realidad fuimos una familia muy numerosa, con muchos valores, con mucho espíritu de servicio y de entrega, porque aparte de todos ellos, mi papá y mi mamá aceptaban a unos que iban a estudiar, donde un sacerdote los mandaba, porque no había posibilidades, porque estaban en lugares alejados, o no había secundaria, o no había prepa, o no había oportunidad para ellos, pero el sacerdote los veía con muchas capacidades intelectuales, y se iban a la casa, y ahí se criaron con nosotros y los queremos como hermanos. ¿Y cómo se siente o cómo es crecer con tantos hermanos? Digo, yo me considero que tengo muchos, yo tengo 3 hermanos, pero pues los tiempos cambian, antes las familias eran más numerosas. ¿Cómo es crecer con tanta familia?
Fíjate que es lo más bonito que te puedes imaginar, porque entre unos y otros se ayudan, se protegen y te vas dando la calidad impresionante de cómo es la entrega entre unos y otros. Los más grandes ayudan a los más chicos y los más chicos respetan a los más grandes. Y es un círculo bien bonito. Y como te digo, crecí en una familia con mucho, mucho amor, con mucho protección, cariño de mis hermanas, de mis hermanos, porque fuimos muchas mujeres y muchos hombres, pues en realidad sí. Y a través de los años se han perdido algunos, ahorita somos solamente 9. Que realmente este punto que menciona creo que es importante, de los grandes protegen a los chicos. O sea, que realmente no estamos hablando de igualdad, o sea, estamos hablando de equidad. Sí, o sea, de cómo realmente podemos ver que si tenemos alguna posibilidad de ayudar a otro, lo hacemos. Y creo que eso sí se ha visto de todos los comentarios, de que la conocen bastantes personas, que por ahí tuvimos oportunidad de llegar con ellas. Y sí existe esta diferencia. También, bueno, de San Juan de los Lagos, o sea, que también se conoce de que las personas son muy cálidas. ¿Cómo fue vivir esa niñez y cómo decidió salir para estudiar una carrera universitaria? Pues mira, todas mis hermanas y mis hermanos estudiaron, pero todas casi fueron maestras. Y yo, como la más chica de las mujeres, pues fue como cierto punto como la rebelde. Ay, sí. Entonces, ¿qué vas a estudiar? No, pues voy a estudiar la prepa. En San Juan de los Lagos había secretaria ejecutiva, contadora y lo que era de lo de maestro, que iban a Lagos de Moreno mis hermanas. Era lo más lejos que las habían dejado. Resulta entonces que cuando yo dije que la prepa, mis papás dijeron que no. Pero en ese tiempo mis hermanas más grandes, que me ayudaban y me protegían, vivían unas en San Francisco, otras en Los Ángeles, otras en Ensenada. Le dije, ay, si usted no me deja estudiar, yo me voy a Estados Unidos con ellas. No dijo estudiar la prepa, pues. Cuando entro a la universidad, mis hermanos, que son 2 más mayores que yo, tenían 2 años haciendo, año y medio, 2 años haciendo trámites en la Universidad de Guadalajara y no habían salido en listas. Entonces yo le dije, voy a hacer trámites. Sí, hazlos. Como diciendo, no vas a salir en listas, ¿verdad? Resulta entonces que salgo en listas. Y mi mamá corre para Estados Unidos con mis hermanas y mi papá manda a llamar a ese sacerdote que te digo a decirme que no iba a estudiar, que no podía estudiar, que era muy difícil la vida en Guadalajara, había muchos peligros y bla, bla, bla. Y pues bueno, me dejaron así sin estudiar. Cuando pasan 6 meses o un poco más, entonces le digo, pues déjeme ir a recoger mis papeles, están en la universidad, ya no voy a poder estudiar nada, déjeme recogerlos como sea, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, te vas mañana con tus hermanos y te regresas pasado mañana, cuando mucho. Sí, está bien, pero no vayas a llegar con ellos. Ellos tenían casa, les tenía quien les hiciera la comida y quien les atendiera, pero no vayas a llegar con ellos, llegas con tus tíos, con una tía que quiero mucho, mi tía Celina, y mi tío murió hace 1 año, que también quiero mucho. Total que llego con ellos, tiene 2 hijas que las quiero como hermanas, que son pues para mí muy importantes, fueron muy importantes y siguen siendo muy importantes. Entonces llego con ellas y estaban desayunando curiosamente en ese momento, cuando yo entré, y ya siéntense a desayunar, como siempre, muy amables, muy, muy cálidos. Nos sentamos y me dice, pues, ¿a qué viniste? Pues fíjese que vine, yo así con mi cara de angustia, vine porque voy a recoger mis papeles y no me dejan estudiar. Y luego dijo, ¿cómo que no te dejan estudiar? No me dejan estudiar. A ver, comunícame con mi compadre Rigoberto. Mi papá se llamaba Rigoberto. Le marca y le dice, compadre, pero perdón, me voy a regresar un poquito, porque le dice, a ver, acompáñala a la hija más grande, que es un poco más chica que yo. Le dice, a ver, Celina, acompáñala. Y nos fuimos a la universidad, y en la universidad me dice el rector, nos fuimos a la facultad, yo no quería ir a la universidad a recoger los papeles, nos vamos con el director, y me dice, fíjate que le acabamos de regresar tu orden de pago. Tenías
un poquito de promedio, más o menos bien. Entonces, la detuvimos hasta ahora, antes de Semana Santa y Pascua. Pero si quieres te ayudamos para que la recuperes. Ay, le dije, sí. Pues sí, pero ¿cómo le voy a hacer? Total que regresamos a la casa, Celina le platica a mi tía. Mi tía agarra el teléfono y le dice, compadre, nada más para decirle que ella no se va a ir hasta que termine la carrera. Dijo, pues es que déjame decirle a Amelia, mi mamá se llamaba Amelia. Pues es que con usted sí. Gracias a ella estudié. Lo que soy, aparte de mis padres y de Dios, se lo debo a ellos. ¿Realmente sentías miedo? No, siento mucho orgullo, mucho cariño por eso. No sentía miedo, porque fue un calvario. A partir de ese momento te voy a decir que fue un calvario en donde quisimos recuperar la orden de pago y no la podíamos recuperar. Total que incluso el secretario del rector, yo fui a verlo y me dijo, hazle como quieras, no te la voy a dar. No te la voy a dar, porque alguien me aconsejó, no, pues dile que tuviste un accidente, que no la recogiste por bla, bla, bla. Pues total que un tío me dijo, ¿sabes qué? Augusto Pérez Padilla, también en paz descanse, me dijo, yo soy amigo del rector, yo te llevo y que te den tu orden de pago. Entonces fuimos y entra con el secretario y le dice, no, pásala, ahorita se la damos. Cuando yo entro, él voltea a verme y me dice, no, aquí están los papeles que no me había querido entregar, no te la voy a dar. Y me da los papeles. Ya ni con el tío ni con nada. Entonces yo traté de buscar al rector de la universidad, Zambrano Villa, y en su oficina. Y después de un mes pude verlo, pero hubo una anécdota bien chistosa porque yo iba a la secretaria, ya me conocía. Después de un mes, claro que tienes que conocer a la persona que está yendo constantemente. Y cuando entraron unas personas y me dijo, ¿ya lo viste? Le dije, no lo conozco. Y me dice, sí, ahorita le digo que estás aquí. Pero sale por otra puerta y me dice, que te pases. Entonces yo volteé y le dije, ¿y está de buenas? Y él estaba atrás. Dije, ay, ya la regué. Entonces me pasa y me sienta así en un sillón largo y empieza a platicar y me dice, dime, ya le platiqué de mi tío, ya le platiqué de todo. Le dije, no le voy a echar mentiras, mis papás no me dejaron, pero ya me dejaron, ya me dieron permiso por mi tía y bla, bla, bla. Le conté. Entonces voltea y me dice, estoy de buenas. Tu orden de pago te va a llegar. Y ya estábamos terminando el semestre. Entonces casi todas las materias las tuve que hacer como extraordinarias. Bueno, como 2, 3. Y ya de ahí para adelante ya, hasta que terminé la carrera. Qué historia, porque ¿sabes qué siento que pasa? Que ahí tú viste y demostraste de qué estabas hecha. Creo que cuando ven a una persona, a una mujer, que no se le cierran las puertas nunca y que siempre va a buscar la manera de cómo conseguir las cosas, la gente lo ve. Y entonces la gente es como si quisiera ayudarte para que se te vayan dando las cosas, ¿no? Sí. Y además, o sea, venir de una familia tradicionalista, porque pues antes así era, donde las mujeres no estudiaban y donde tú dijiste, yo quiero estudiar, y te aferraste a ese sueño hasta que lo lograste. Así es. Pero fíjate cuántos ángeles tuve en el camino. Cuántos, como Simón Cirineo, que ayudaron con la cruz. Cuántas personas, desde mis hermanas, el apoyo de mis hermanas o de mis hermanos, de mis papás, porque después tuve mucho apoyo, de mis tíos, de mis primas, porque pues en realidad viene uno de un pueblo, no sabes ni andar en camiones, no sabes ni nada, porque la escuela donde yo estudiaba con las religiosas, con las siervas de Jesús sacramentado, me queda a media cuadra de mi casa, donde viven mis papás, y la preparatoria eran 3 cuadras y mi papá me llevaba y me traía en carro. O sea, ves esa diferencia y tener que andar aquí, que en alguna ocasión le tuve que decir a uno de mis hermanos más chicos, que también ya falleció, Raúl, se llamaba Raúl, y entonces le dije, ven, acompáñame, vamos a darle la vuelta a todo el camión para ver dónde se va, por dónde se va y por dónde me puedo bajar. Pero en los primeros meses o en los primeros días
meses. A lo mejor Celina, como te digo, me llevaba y me traía casi diario. Entonces, todos esos detalles y todas esas cosas. Y Pavi Sopa Rebeca, no sé si han oído hablar del convento de Santa Teresa, muy padre. Ella es la encargada. Entonces, ellas me ayudaron mucho. ¿Y cómo viviste esa adaptabilidad, no solo en la parte de la escuela, sino en la vida diaria? O sea, llegar aquí y hay temas de transporte, pero también hay muchos temas culturales. ¿Cómo viviste ese cambio? Fíjate que tuve mucho apoyo de ellas, mucho apoyo de las dos. Por eso te digo que las quiero como hermanas, porque me acogieron como una más de ellas. Y a pesar de que una estaba en la universidad y la otra en prepa, por supuesto más chica, me acogieron increíblemente y me arropé o me cobijé con ellas como no tienes una idea. Y claro, con mis tíos, por supuesto. O sea, de alguna forma esta sensación ya de pertenecer ya hizo más fácil toda esa transición, eso que se vive. Sí. Oye, ¿y por qué decidiste estudiar odontología? Fíjate que estaba en tercer año de primaria, cuando la madre o la religiosa, la monjita, nos dejó una tarea y nos dijo que hiciéramos unos dientes. ¿Sí? Yo, con la creatividad que tenía de mis hermanas, porque eran maestras, que recortes y que esto y que lo otro y que ayúdame, que hace y que... Entonces puse la plastilina y le puse unos elotes, unos dientes de elote, y hice las muelas y según yo me quedaron muy bonitas, ¿verdad? Pero sorpresa, cuando llegué no era el mío el más bonito, yo creí que era el más bonito, y el más bonito era el de Gaby, mi amiga Gaby Preciado, que el papá era dentista y le hizo una placa. Entonces ganó ella. Como que fue un reto, ¿sabes? Fue un reto desde entonces en donde me empezó a gustar, a leer, a ver revistas, a ver la medicina de alguna manera. Siempre existe un detonante, ¿no? O sea, algo y nos ha pasado a nosotros también, a Pablo y a mí, que no puedes hacer esto. ¿Cómo que no? Yo me metí a la parte de marketing, pero yo las 2 clases que tuve de marketing en prepa técnica las reprobé. Yo me fui a extraordinarios y reprobé los extraordinarios y le pedí favor al maestro que me pasara y terminé después estudiando la carrera y pues, ya ejerciendo esa parte, ¿no? Entonces ese llamado hacia lo difícil, ¿ahí también te pasó? Me pasó, y a veces cuando me pasa es como probarte a ti misma lo que te comentaba hace rato, de qué estás hecha. O sea, yo creo que no hay cosa que no podamos hacer. O sea, evidentemente hay personas que tienen la habilidad ya desarrollada de manera innata y hay otras personas que tenemos que trabajarle más, pero ¿qué pasa? O sea, pues nada más le tengo que trabajar más para poder lograr mis sueños. Así es. El chiste es no estar cerrados y que no se te cierre el mundo y de decir, híjole, si no lo hago a la primera, entonces ya no soy bueno y ahora voy a intentar otra cosa. Si no es esmerarte y esmerarte y esmerarte hasta que lo consigas. Hasta que lo consigues. Fíjate que hablando de Gaby, esta compañera mía, amiga, muy querida también, es dentista también. Se hizo dentista y los hijos del doctor también están algunos que son dentistas. Entonces, a través del tiempo y de los años nos volvemos a encontrar y es bien curioso porque dice, ¿te acuerdas que mi papá hizo trampa? Y oye, me imagino que se cuentan sus anécdotas y sus historias y debe de ser una tarde de risas, sí, ¿no? Sí, es fabuloso, sí. Pero hasta eventualmente te conviertes en maestra. Ah, sí, fíjate que esa es otra de las partes. Cuando uno de mis hermanos fallece, Raúl, fallece en San Juan de los Lagos, entonces mis papás estaban tristes, estaban pues muy dolidos, muere trágicamente de 21 años, entonces están muy tristes y me piden que me vaya a San Juan de los Lagos. Entonces me regreso a San Juan de los Lagos yo con la ilusión de hacer una especialidad en maxilofacial y bueno, como quiera que sea me fui, porque tienes que obedecer hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces llego y estando en el consultorio, puse el consultorio porque lo puse en la casa de mis papás, llega el director de la secundaria y me dice,
vengo a buscarla porque me mandaron que viniera a pedirle que fuera maestra de biología. Le dije yo, maestra, pero si quise estudiar otra cosa porque no soy... Pues sí, pero le mandan decir que vaya a la secundaria, van a abrir el turno de la mañana y quieren que usted nos colabore con nosotros. Pero días antes había llegado el padre Clemente, una persona también muy querida del seminario, el encargado del seminario, y me dijo, por favor, ayúdame a dar clases de biología en el seminario porque no tengo maestro. Le dije, padre, yo no sé nada de maestro, no sé de pedagogía, no le hace, tú ayúdame, por favor, ayúdame. Bueno, le dije, le voy a ayudar porque lo vi tan angustiado, pero después me angustié yo más, te voy a decir por qué. Iban por mí del seminario, iba una persona, el chofer, y me dejaba en la puerta del seminario y ahí tenía que atravesar todo el seminario y tiene adoquines y yo iba con tacones y vestido porque eran puros seminaristas y tenía que llevar vestido. Se me atoraba el tacón y luego ya le jalaba la adoquina así y todos los seminaristas estaban así alrededor de los balcones viendo a ver cómo pasaba la maestra, pues estaba joven de alguna manera. Era la sensación. Cuando entró el primer día a clases con los seminaristas, quería morirme. Estaban unos más grandes que yo, ¿sí? Todos estudiando en el seminario, prepa, sí, prepa en el seminario, pero eso no era todo, eran 70. Eran 70 y me quería morir, quería regresarme y decir, bueno, entonces creo que de ahí me hice así como que me angustié mucho y no se muevan y no se paren y tenía miedo hasta que se movieran o que hicieran algo para que yo me confundiera o algún relajo. Fueron muy buenos, fueron muy estudiosos, aprendí mucho de ellos, los quise mucho, me llevaban serenata de repente, así en la hora de algún receso o algo. Conviví mucho con ellos, ahora muchos son hasta el señor cura. En alguna ocasión llegué a un rosario y luego uno de los niños quería salir a algo y yo me regresé, él estaba dando el rezo y luego en el micrófono dice, no te salgas, Meche, te quiero saludar a medio rezo. Me dio mucha risa, le dije, ahorita regreso, no me voy a salir. Eso son satisfacciones muy grandes. Como te digo, entré a la secundaria, duré 28 años en la secundaria. De ahí estoy jubilada nada más con unas cuantas horas, porque hay muchos intereses de alguna u otra manera en donde el director quiso proteger a su esposa, quería mis clases, le dio la de todos, pero yo no me salí hasta que me jubilé, así es que fueron poquitas horas. ¿Y cómo gestionabas esta presión inicialmente? Porque no todos estamos preparados para hablar en público. O sea, la primera vez que te ponen ante una cámara, o que te pones ante una clase, o que te pones a una conferencia, pues realmente ese nervio, ¿cómo lo superaste? No te digo que con los 70 me hicieron brincar las 3 bardas, ay sí, me hicieron brincar todo porque con 70 seminaristas mayores, unos que tú, otros más o menos de la edad y otros más chicos, te hacen tener el valor y la fuerza. Y cuando estudiaban tanto y daban lo mejor de ellos, me hacían mucho reír y me hacían mucho, tuve muchas anécdotas. Mira, por ejemplo, voy a aclarar uno que hasta la fecha el señor cura cree que yo le hice una trampa. Tengo unas primas en Lagos de Moreno, muy bonitas. Entonces, llega uno de los seminaristas y me dice, maestra, conocí una muchacha que parece que es pariente de usted. Ah, sí, le dije. No, pues está muy bien. Curiosamente, esa prima hermana, hija de un hermano de mi mamá, llega en pocos días a la casa y le digo, Cande, ayúdame, vamos al seminario y me ayudas a calificar y vamos. Sí, cómo no. Entonces, llegamos al seminario, a mí se me había olvidado lo del seminarista, cuando él se levanta y me dice, maestra, ¿por qué la trajo? Yo le dije que no era seminarista. Ella me preguntó, yo le dije que no era seminarista. Entonces, él creyó que yo lo había delatado y no lo delaté nunca.
Por si Pero está sí. escuchando, que sepa que no lo delataste. No lo delaté, sí. Y ahora lo platica así, es que la maestra luego la llevó para decir que yo era seminarista. En ningún momento fue así. Pero mira, las cosas de Dios a veces llegan por otro camino, ¿verdad? Pero Sí. te das cuenta también cómo creces como persona, porque lo que tú mencionabas, ¿no? El hablar en público no es fácil. El estar con personas más grandes que tú, que de repente hasta pueden llegar a intimidarte, tienes que desarrollar muchísimas habilidades. Y tú eras una persona muy querida, porque te ganaste el respeto de todos para que le echaran ganas y también sintieran ese compromiso, ¿no? ¿Tú qué crees, qué cualidades tenías para ser una persona, y tienes, para ser una persona tan querida? Ay, no, pues agradezco a todos, pero no creo tener muchas cualidades. A veces soy fui estricta, quiero que sepas, cuando yo veía potencial en algún alumno. Tengo un alumno muy querido que se llama Memo. Y a través de los años, yo lo forcé también mucho porque él tenía mucho potencial. Ahorita creo que tiene en Sigma Alimentos en Estados Unidos, es el gerente. Entonces, forzaba a veces mucho para que dieran más de ellos. Y creo que también lo hice con mis hijos. Pero es que muchas veces se menciona, ¿no? Al final, un maestro, un padre es un líder. Y no te van a juzgar que seas bueno o malo por soltar, ¿no? Por permitir el libertinaje si dices, oye, ¿sabes qué? Pues necesito ajustar esta pieza, lo necesito ayudar, porque sé el potencial que tiene, lo vas a hacer. Y era lo que hiciste, o sea, realmente en tu etapa como maestra, solamente lo sigues haciendo todavía en este camino ya de por vida como mamá. Yo te quería preguntar algo que para mí es muy importante porque mi mamá también es maestra. Sí. ¿Qué es lo más satisfactorio de ser maestro? Después de tantos años, tantas generaciones, ¿qué es lo que más te ha dejado? El cariño que te demuestran después aún saliendo de clases, ¿sabes? Te voy a contar, yo tengo una alumna, se llama Angélica, Angie, y Luz Adriana, y muchas otras que pudieran mencionar que no voy a mencionar, pues porque no quiero omitir, pero hay muchas personas, muchas alumnas y alumnos que para mí me enseñaron mucho. Entonces ahora el buscar, por ejemplo, si yo llego a San Juan de los Lagos un fin de semana, están al pendiente y están, ¿qué le mando? ¿Qué le llevo? Ahí le van las gorditas, ahí le va esto, vamos a comer, vamos a cenar. Entonces todo eso, esas son las satisfacciones. Esas son las satisfacciones, pero te iba a contar una anécdota muy grande, que va incluida Adriana, mi hija, acerca de los maestros. Yo batallaba mucho con el director, como te digo, quería mis clases. Y además yo batallaba también por el horario de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, porque pues tuve que recorrer el horario de la Secretaría de Salud a un horario que no existía, pero me ayudaron los directivos. Entonces me dijo un día, ¿cuándo ha visto usted a un maestro sacando una muela? Y usted no es maestra. Le dije, pero a través del tiempo, a través de los años que ya tengo, ahora sí estudié pedagogía, ahora sí sé más. Y bueno, siempre hubo cierto roce por ese celo que tenía de dejarle a la esposa mis clases, ¿verdad? Yo llegué a venirme de la secundaria al centro de salud, pues la secundaria estaba en el cerro prácticamente, no había animales cuando yo empecé, había puro sembradío y en fin, ¿verdad? Total que me vine llorando, ya manejaba, me vine llorando de la secundaria al centro de salud y le dije, no, Dios mío, de verdad, yo creo que esto no se vale, cuando me dijo que no había maestros sacando muelas. Dame una muestra, nada más una muestra, y yo, mira, de verdad que si me la dan me quedo y si no, pues me voy. Pues curiosamente llego y una señora que es mi amiga Amelia Morán, me dice, doctora, ahorita que fui a comprar el desayuno, le mandan esto, y ya era un desayuno, y era un cuadrito con nomás que no te lo puedo enseñar, está en San Juan de los Lagos, era un cuadrito con un dentista con una muelita así, en punto de cruz,
muy bien hecho y muy bonito, y decía doctora Meche, dije, de una alumna, dije, creo que quiere que me quede, ¿verdad? Pasaron los años, me volvió a hacer la misma y me vine así, dije, es que esa fue una coincidencia porque fue el mismo día, tú dímelo y yo me quedo, y si no me voy, de verdad renuncio y me voy. No es tan importante, yo porque quiero a los alumnos, no era tanto el costo o el precio que yo ganaba, sino la satisfacción que yo tenía, ¿verdad? Pues resulta que a los poquitos días en tu casa en San Juan de los Lagos tocan la puerta y yo me asomo y dice un señor con una cajita como de galletas y un hilo amarrado, como uno de iste. Me dice, yo creo que le mandan esto a sus hijas, ¿sí? Entonces ya, muchas gracias, le doy las gracias. Dice que fue su alumno, yo creo que se las mandan a sus hijas. Entonces ya entro y lo recojo, lo abro. A mí me gustan mucho los monos de Preciosos Momentos. Todos me los han regalado y tengo una pequeña colección. Resulta entonces que al abrirlo decía, cada letra con un mono de Preciosos Momentos, Meche. Entonces dije, es la prueba. Pero luego Adriana me oyó platicar en algún momento esa prueba, las 2 pruebas que yo tenía. Y me dice, a ver, pídele otra, mamá. Le dije, no estoy tentando a Dios. Yo no lo puedo tentar a Dios en pedirle otra prueba. Yo creo que yo me debo de quedar hasta que me jubile. Pues al día siguiente estaba yo en el centro de salud y estaba con una doctora cuando tocan la puerta con la doctora y preguntan, ¿está aquí la doctora Meche? Entonces dice, ¿quién sabe que estás aquí? No, le dije, yo no estaba de vacaciones, no sé. Y ya salgo y me dice en un sobre amarillo como con burbujas como para proteger las fotos. Me dice, mi tío que fue su alumno, le manda esto. Entonces ya muchas gracias, yo le escribo después. Era una carta preciosísima en donde él se expresaba bien de mí y una tela de punto de cruz con un ángel con unos rizos tan hermosos. Cuando yo llegaba a la secundaria, yo desde que estaba en el seminario ofrecía mi trabajo y decía, todo por ti, Dios mío, todo por tu amor, como en las siervas de Jesús sacramentado, ofrecía mi trabajo. No rezábamos, el director me había agarrado por ese lado en algún tiempo, que porque rezaba. Total que el cuadro dice, todo por ti, Dios mío, todo por tu amor. Wow, qué bonita historia. Y es que te das cuenta, bueno, yo por ejemplo lo veo con mis hijos, ¿no? Los maestros es una parte fundamental, claro, e importante, claro, para los alumnos, porque a lo mejor no debería de decirlo así, pero son como los segundos padres, porque también están en la educación de los hijos, ¿no? Y además participan en el crecimiento de los niños. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando iba en la primaria, nosotros no estábamos pasando por un buen momento. Y tenía un maestro, que se llama el maestro Ricardo, que ese maestro era muy buen maestro, pero aparte era muy buen ser humano. Y me acuerdo que íbamos a salir de la primaria, íbamos a hacer un viaje, ya porque íbamos a salir de sexto. Y yo no podía pagar el viaje. Entonces se acercó conmigo y el maestro pagó parte de mi viaje. Y no nada más lo hacía conmigo, sino lo hacía con otros alumnos que pasaban por situaciones similares. Entonces no nada más es el tema de enseñarte matemáticas, español, sino también el tema de los valores. Te protegen y te cuidan como si fueran sus hijos, a algunos maestros. Fíjate que si yo no sé, yo creo que tu mamá te debe de contar muchas historias acerca de eso. Por ejemplo, con Angie, yo le rogué que tuviera algo la veía sé que tiene mucha capacidad, es muy inteligente, entonces le decía, no estudies para maestra, mejor estudia para algo de salud, estudia trabajo social o enfermería. No, yo tengo mis maestros y me dejaron buenas huellas y ella es maestra ahorita. De hecho, una de las historias o de lo que recurrentemente me dice, y que yo lo veo, ella fue más feliz, porque no siempre ha sido maestra, cuando se convirtió en maestra. Porque parte de su propósito, que yo lo veo, es cómo buscas dar a los demás.
Sí, y me menciona algo similar, donde el sentir que dejaste algo, no solo un conocimiento, sino que fuiste un poquito más allá y los ayudaste. Yo sí le preguntaba al inicio, yo antes de, pues, obviamente de más joven, no entendía. Le digo, ¿para qué eres maestra? O sea, tú ya tienes 2 carreras, puedes hacer esto, puedes buscar ser rector, puedes buscar dar otra en la Universidad de Guadalajara. O sea, puedes buscar hacer otra cosa porque hay una carrera dentro de... y me dice, sí, pero tengo que seguir pudiendo llevar a la par la parte de maestra porque a mí me gusta. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y te sientas, me siento con mi esposa los fines de semana y nos platica, no, mira, es que este muchacho hizo esto. Entonces esas situaciones creo que chocan y conectan con su propósito, que sería ayudar a los demás, ¿no? Sumar a los demás. Quiero que sepas que se queda una parte de nuestro corazón a veces con algunos alumnos, ¿sí? La primera vez que yo fui maestra fue cuando yo estaba en la prepa. Y una de mis hermanas se vino a Guadalajara por unos meses, no sé si serían 2, 4, no sé cuántos meses. Y entonces dijo, pues yo voy a dejar, soy maestra de preprimaria, voy a dejar el grupo, que se vaya a Meche y yo voy a estudiar ese tiempo. Entonces yo fui maestra de preprimaria y estos niños los quise como no tienes una idea. Y pues ya ahora son bien grandes porque te digo, yo en la prepa y ellos chiquitos, de alguna manera dejas una parte de tu corazón y sean grandes, sean adolescentes o sean seminaristas, hubo siempre alguno que destacó y alguno que se queda más. Sí, es como esas personas, ¿no? Que siempre se van a quedar en nuestro corazón. Sí. Y no importa cuánto tiempo fue, sino una pequeña acción y se va a quedar grabada. Y entre las muchas cosas que yo, por ejemplo, si hay algún evento que sí me dolió mucho, te voy a decir, porque por ese roce con el director, en donde él de alguna manera, a veces hasta ir a exhibirme con los alumnos, en alguna ocasión llegó un papá y le dijo pues que yo traía contra su hijo. Entonces le dije, no traigo nada contra su hijo. Mire, señor director, sus papás de este señor que vino a quejarse son amigos de mis papás y ellos son mis amigos, no puedo quejarme de él, pero necesito platicar con él para ver lo de su hijo. Entonces me dice, vamos hablándole. En eso estábamos cuando el muchachito entró. Nosotros entrábamos a las 7 de la mañana, él iba entrando a las 7:30. Le dije, ahí está, viene entrando tarde. Ya no lo van a dejar pasar. Y yo, si lo deja pasar el prefecto, yo tengo que detenerlo. Entonces le dice al muchachito, ve y tráeme a tu papá. El muchachito se va por el papá y regresa, pero el director había salido porque su casa estaba muy cerquita y se había ido a desayunar. Entonces el señor andaba, búsquelo. Total que me encuentra a mí y me dice, me mandó llamar y no está. Le dije, no, pero estoy yo, vente, vamos. Lo meto a un privado. A pesar de que yo me tenía que ir al centro de salud porque tenía un reloj checador, me meto al privado con una maestra para que hubiera un testigo, la maestra Tere Martínez Nolasco, también una buena maestra. Entonces entro y le digo, a ver, fulano, ¿le puedes decir a tu papá lo que traías en la mochila el otro día? Nada. No, le dije, dile lo que traías en la mochila. ¿Por qué yo te regañé? Nada. Entonces, ¿le dices tú o le digo yo? Le dije, nada. Bueno, es que cambié de mochila, papá. Y ahí empezó el tiroteo entre el niño que no quería decir y yo que saliera de su boca, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es que traía una pistola. Le dije, ¿traías una pistola? Sí, pero papá. Entonces el papá juntó las manos y le decía, no, mijo, yo vine a defenderte a ti y me estás diciendo mal de la maestra. Le dije, yo no quise hacer un borlote grande, ni mucho menos. Sí le llamé la atención. Además, hace muchas cosas que esto. Total que lo sacan de la escuela. Yo no quería eso. Eso me dolió mucho. Yo no quería eso, pero el papá tomó esa decisión. Quizás no lo supe encaminar. A pesar de que la maestra Tere también le dijo, no, mira, es que así ya sal. Dijo, no, mejor que me vaya a ayudar.
Claro, pero es que no era tu responsabilidad. O sea, a pesar de que los maestros, claro que enseñan una parte muy importante de la disciplina, pues ya este tipo de acciones también corresponden a la parte familiar, ¿no? Mi mamá también es maestra, pero ella era educadora de guarderías. Ah, sí, de Y preprimaria. yo veía a mi mamá, o sea, dejaba el corazón, dejaba el alma por los bebés. ¿Verdad que sí? No sabes, o sea, se desvelaba porque va a ser un evento de tal y les hacía sus disfraces y para que los niños estuvieran felices, Sí. las mamás la adoraban porque mi mamá de verdad, o sea, cuidaba a esos niños como si fueran sus hijos. Entonces yo la veía con gran admiración porque decía, wow, o sea, mi mamá es una buena mamá para mí y es una buena mamá también para los niños, o sea, Sí. con los que trabaja. Entonces, por eso te digo, es una profesión tan linda y te quedas tanto, y cuando hay una situación así que se te sale de las manos, yo también vi a mi mamá sufrir por muchas circunstancias que no estaba en ella, incluso la vi hasta llorar, porque a lo mejor cuando hablas de un bebé y hay situaciones difíciles, se vuelve un poco hasta impotente, ¿no? No poder meterte más allá de. Así es. Entonces, sí te entiendo perfectamente. Pues mis hermanas, María de los Ángeles, la más grande, que también ya falleció, era maestra de educadora de jardín de niños, y Eloísa también, muy buenas maestras y las querían mucho, pues, los alumnos, y eso también te hace sentir orgullosa. Oye, Mercedes, y cuando conectas ya con este propósito, te gusta dar clases, ejercer como maestra, ¿cómo lo equilibrabas ahora con tu rol de ser mamá? A ver, primero fui maestra y luego ya viene el matrimonio y sigo siendo, ¿cómo te diré? Como al mes de que nació Jorge, nosotros vivimos un tiempo en México y pedí como un lapso, ¿sí? Como un año en la secundaria. Dejé la preparatoria de La Salle, dejé la secundaria de la Independencia, dejé el seminario donde también di clases de anatomía, y esa también tengo otra historia muy buena. Total que resulta pues que Jorge tiene un mes y yo no había regresado todavía a la escuela. Cuando yo siempre quise estar en el centro de salud porque una hermana de mi papá fue la trabajadora social. Y yo crecí entre esos pasillos, brincando y saltando y ayudándole, que en las clases de alfabetización, que sí en las de corte y confección, que sí las de 2 agujas o gancho, en fin. Ella era la trabajadora social y daba esas clases. Ella muere y a mí me queda así como ese sentimiento de querer pertenecer al centro de salud. Llega el compañero que fue mi compañero en la universidad y me dice, ¿sabes qué? Voy a dejar el centro de salud. ¿Quieres que yo te ayude para entrar a la secretaría? Y le dije, claro que sí. Jorge tenía un mes. Entonces me dice, bueno, nos vemos en tal tiempo, pero te va a costar tanto. ¿Cómo? Sí, dijo, te va a costar tanto. Total que le digo, en eso iba entrando mi papá, yo estaba en casa de mis papás, pues te digo que tenía 8 días, primero 8 días, cuando llegó mi compañero. Entra mi papá y le digo, oye, papá, mira, oiga, papá, pues este compañero viene y me dice esto. Dice, sí, pero si quieres le hablamos al licenciado Rodríguez Gómez, que es mi amigo. Entonces él voltea y dice, no, él no tiene nada que ver en lo de la Secretaría de Salud. Bueno, nos quedamos de ver como en 15 días, un mes ya tenía Jorge. Más. Entonces nos venimos aquí a Guadalajara. Llego con estos tíos, con mi tío Pastor y mi tía Celina. Vuelvo a decirles, vengo a esto, y mi tía me dice, oye, Meche, pero el doctor Palemón Rodríguez Gómez es el secretario de salud. Y el licenciado Rodríguez Gómez, que es muy amigo de tu papá, pues es su hermano nomás. Entonces le habla, cuando llega mi tío Pastor, le habla al doctor Palemón y nos da la cita para el día siguiente, que teníamos la cita con mi amigo, supuestamente. Ya me junto cuando llegamos con mi amigo, le digo bien contenta, fíjate que mira que esto, y así pasó. No, pero eso no tiene nada que ver, a ver, vamos a esperar, Se esperó hasta que nos anunciaron, porque Pavis me acompañó,
Entonces, cuando nos pasan, voltea y me dice, ¿sabes qué? No vayas a decir que te íbamos a cobrar, porque si no, truenas tú, trueno yo y truena el sindicato. Le dije, no, truenas tú y el sindicato, porque yo no. Total que ya ahí llego, el licenciado me dice, no hay nadie quien quiera esa plaza. Queremos gente que esté ahí en San Juan de los Lagos y que trabaje ahí en San Juan de los Lagos y te vamos a dar esa plaza. Entonces, ya combinaba la secundaria con el centro de salud. Y todo se dio porque hubo muchos ángeles en el camino. Oye, ¿combinabas y entonces hacías un turno en la mañana y un turno en la tarde? No, de 7 a 10 iba a la secundaria y de 10 a 4:30 iba al centro de salud. Abarcaba el horario matutino y el vespertino porque salimos mucho a las escuelas a dar técnicas de cepillado, uso del hilo dental y cosas así. Entonces era muy cómodo para abarcar los 2 turnos e ir a las escuelas fácil. ¿Y a Jorge lo tenías en la guardería? No, a Jorge lo cuidaba mamá Rosita. Mamá Rosita es mi cuñada, que la quiero como hermana, esposa de mi hermano Ricardo, el más grande, ¿sí? Y ella me cuidaba a Jorge y a Raúl. Y los quieren, mis sobrinas los quieren como los hermanitos chiquitos que llegaron de esa casa. Rosy, Meli, Liz y Ricky los quieren a mis hijos como si fueran sus hermanitos chiquitos. ¿Y qué significó para ti o cómo te sentías? Porque al mismo tiempo estabas buscando este rumbo profesional, pero acababas de tener un bebé. O sea, ¿cómo lo ibas gestionando y tú cómo te sentías ya como mamá? Ay, pues era muy fácil porque de alguna manera todo mundo te hace fácil la vida. Todo mundo te la hace fácil. Se lo dejaba a ella a la hora de entrar al centro de salud. Me iba, tenía hora de guardería, entonces no había problema con el horario. Me iba y a la salida ella ya me lo tenía listo. Casi luego llega Raúl, entonces para ellos fue el bebé Raúl y el bebé Jorge. Entonces ahí crecieron hasta que se fueron al kinder, ahí con ellos, ahí estuvieron y de alguna manera los protegieron, les dieron cariño, les dieron valores. Mi mamá ya estaba grande para poder cuidarlos, como cuidó a todos mis sobrinos de mis hermanas. Entonces me dijo, yo lo siento, pero no puedo, ahorita ya estoy muy cansada. Y sí, los quería mucho, los mimaba mucho, pero sí estaba cansada. ¿Sabes qué creo que influye? Porque, por ejemplo, tú dejaste a tu hijo con tu familia, ¿sabes? Y sabías que iba a estar bien cuidado. Pero ¿qué pasa cuando el desprendimiento es hacia la guardería? Te lo comento porque me acuerdo cuando yo dejé a mi hija, yo estaba en la universidad. Entonces pedí un permiso de maternidad que me lo dieron, mi hija nació y tenía como 3 meses. Y cuando tuve que ir a darla de alta en la guardería, y me acuerdo ese día que tomé el metro para ir a la escuela y yo no podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar porque en 3 meses no me había separado de mi hija. La estaba dejando en la guardería con personas que no conocía, ¿sabes? Y son muy buenas. Sí, pero es Hubiera sido un sentimiento totalmente diferente a lo mejor si estuviera con mi mamá. Pero, y conozco muchas personas, muchas mamás que me cuentan lo mismo. O sea, cuando me voy o regreso al trabajo o a la escuela y se queda en la guardería, el sentimiento es de desprendimiento horrible. Sí, el corazón se te hace apachurrado, pero déjame te digo, entre las otras cosas, vivir en una ciudad pequeña como San Juan de los Lagos tiene muchas ventajas. La casa, tu casa, al centro de salud es media cuadra. La casa, a la casa de mis papás es 1 cuadra. La casa de mi cuñada, a mi casa era 1 cuadra. O sea, no más para un lado y para otro, pero no había mucha diferencia y corrían. Ella pasó un susto muy grande con Raúl porque estaba ella lavando y cuando volteó, él traía una botella de cloro. Ella se asusta mucho y entonces lo abraza y le pregunta a Jorgito si le había tomado y Jorgito dice pues que no se había fijado. Ella agarra al niño, sale corriendo a la calle. A la primera camioneta que pasa, le pide que la lleve al centro de salud donde yo estaba. Y llega corriendo con unos gritos así de angustia, tan angustiada. Me dice, tomó cloro.
Entonces yo le digo, no, espérate, no te preocupes, vente, no te preocupes, vamos a ver, aquí hay muchos médicos y ya todos corrieron y todos vieron. Y no había tomado cloro porque lo llevé con el pediatra y me dijo, no se le ven los labios quemados, no nada, está todo bien. Total que ella prometió, fíjate bien, de su casa a la basílica son como unas 7 cuadras, irse de rodillas, Wow. imagínate si lo quería o no, o lo quiere. De rodillas para que no le pasara nada al niño. Y eso es grandeza, es su mamá también. Comparto también ese corazón. Sí, donde realmente las personas a veces nos da miedo pedir ayuda y aunque la globalización y la tecnología y el que estamos más conectados, pues la realidad es que muchas veces el ego de, oye, pues, me puedes ayudar en esto, pues ya no existe tanto, no solo como existía antes, sino también este tema de la cercanía familiar. Creo que muchas veces ya hoy en día se subestima a la familia, y te lo digo yo que me preguntan, oye, ¿cuánta familia tienes? No, pues tengo 3 hermanos, padrastro, mamá, Pero a ver, y no tienes. ¿a cuántas cuadras está Sí. tu casa de la casa de tu mamá? Sí, claro, o sea, hay diferencia, pero y aún así la veo una vez a la semana, y a mis hermanos, y buscas fomentar esa parte de cercanía en esa familia, pero la realidad es que no siempre es así, no siempre se puede, y lo que yo veo contigo es, oye, pues una gran personalidad y también una familia que desde el inicio llegó con este pensamiento de unión, con este pensamiento de ayudarse, de si eres más grande puedes ayudar a los demás, entonces creo que eso hace una diferencia. Y sí, pues yo agradezco, vuelvo a repetir, a mamá Rosita, porque dio todo por ellos y sin ella también no hubiera podido lograr lo de 2 trabajos o 3 trabajos, porque tenía el consultorio también. Y tenía a veces clases en las secundarias, entonces acomodaba y ajustaba pues para que estuviera todo bien. ¿Cuántos hijos tienes? 4. 4 hijos. ¿Y cómo son igual así cercanos tus hijos? Son muy cercanos, se protegen mucho. Quiero que sepas que se llevan 10 años de diferencia. Entre el más grande y la más chica se llevan 10 años de diferencia. Los 2 primeros son hombres y las 2 más chicas son mujeres. Pero entre los 2 hubo 2 embarazos que no se formaron o quizás fueron abortos, no sé, pues de alguna manera perdí algo ahí. Por eso está la diferencia de edades. A lo mejor hubieran sido 6 o a lo mejor, no sé, pero Dios me premió con los 4. Son muy cercanos, te voy a platicar una anécdota entre ellos. Desde muy, muy chiquitos, yo tenía que salir a trabajar cerca de las 6:30 para llegar a la secundaria y que no me tachara el director de nada. Entonces llegaba de la secundaria corriendo, agarraba a los niños y se los llevaba a mi cuñada y me iba al centro de salud. Cuando las niñas nacen, ellos, Jorge, el más grande, se encargaba de darle el biberón a una porque ya se la dejaba. Y el Raúl, el segundo, a la otra. Entonces se hicieron protectores de ellas. Uh-huh. Desde ahí empezaron a protegerlas, al grado que cuando se vienen a estudiar empiezan a trabajar en un autobaños. En ese autobaños pues estuvieron muy contentos. Agradezco mucho a Carlos y a Gaby que les dieron la oportunidad de trabajar y de estudiar y también de tenerlos en su casa, protegerlos como familia. Es una sobrina y su esposo. Y entonces con su primer sueldo llegan a San Juan de los Lagos y me dicen, mamá, mira lo que les trajimos a las niñas. Era un vestido, uno cada uno para la niña, de Sara. Uno para uno y otro para otro. Eso habla de la protección y del querer. Totalmente. ¿Te quedaste mudo, Arbert? Sí, no, es que estoy pensando de la unión en esa parte, porque cuando si hay una diferencia, y mi hermano más chico tiene 9 años, si la memoria no me falla, te haces más protector. O sea, yo tengo un hermano que tiene un año menos que yo, y los otros pues ya nos llevamos ya bastante diferencia, y a ellos son de los que los proteges,
porque al final les cambiaste el pañal, uno se rompió un brazo y yo tuve que renunciar a mi trabajo porque dijo, oye, mi mamá no puede seguir, no puede salirse del trabajo, entonces yo renuncio al mío y me pongo a cuidarlo hasta que se recupere y en etapa de Navidad. Se llama Miguel y ahí está con el brazo roto, feliz, y con el árbol de Navidad atrás. Entonces, digamos que el tipo de amor de hermano creo que también es diferente, es un poco más hasta paternal o maternal, se acerca más a eso. Sí. Protector, entonces es como el ejemplo arrastra más que las palabras. Entonces, el verlos, el sentir, el verme trabajar o el verme, ellos tenían que saber como tú, que tenían que ayudar, que tenían que estar para ellas. Y ellas también corresponden también, quiero que sepas. Se quieren mucho, son muy cercanos. Sí, se pelean, sí, tienen algunas discusiones. Sí, hay veces que dicen, y le digo, a mí no me digan nada. Yo no quiero problemas con ninguno. Así es que arréglense solos. Es la complicidad de los hermanos, ¿no? Exacto. Yo viví muchos años en el estado de Hidalgo, en Tulancingo, dicen por ahí que es un pueblito. Y mi hermano y yo nos llevamos 1 año de edad. Entonces mi mamá también salía a trabajar porque estaba en la guardería y entonces mi hermano y yo, como es un pueblito tan chiquito, teníamos la escuela a 2 cuadras. Entonces nos íbamos caminando a la primaria y salíamos y nos regresábamos, ¿no? Y a veces nos quedábamos en la casa y a veces nos íbamos con mis abuelos. La mayoría de las veces nos íbamos con mis abuelos. Pero yo al ser la más grande, de cierta manera también me sentía como la protectora de Omar, mi hermano. Uh-huh. Entonces lo cuidaba, le daba de comer, a veces le ayudaba a hacer la tarea y viceversa. Y yo me acuerdo que nos divertimos tanto porque estábamos juntos todo el tiempo. Así es. Todo el tiempo. Íbamos a la misma escuela, nos íbamos, regresábamos, o sea, estábamos juntos toda la tarde y se hizo una complicidad bastante linda por todo ese tiempo que pasamos juntos. Así es, y entre Jorge y Raúl, pues se llevan 1 año y meses de diferencia. Y desde muy, muy chiquitos, te platicaba yo el otro día esta anécdota, en donde les decía, ¿quién hizo este tiradero? ¿Quién hizo esto? ¿Quién rompió esto? Y ¿sabes lo que contestaban? Yo. Rápido. No decían él, no se echaban la culpa. Entonces a mí me daba risa y decía, pues ya entonces ¿a quién lo voy a regañar? Pero en ese tiempo, yo creo que ellos tendrían 4 y 5 años, o menos, porque todavía no iban ni al kinder. En ese tiempo me operaron a mí del riñón y me abrieron desde la espalda hasta el estómago. Y resulta que llegué a la casa y ellos empezaron a sacar los juguetes. Vivíamos en un departamento muy chiquito. Y yo empecé a oír que sacaban y dije, si vienen a visitarme a alguien porque estoy recién operada, pues pueden lastimarse o caerse o algo. Traté de levantarme y a la hora de levantarme me mareé. Entonces me siento en la orilla de la cama y digo, no, pues aunque quiera levantarme a regañarlos, no puedo. Me senté, se asomó uno de ellos y me alcanzó a ver y yo oigo que le dice, vente, mi mami está muy contenta porque estamos haciendo tiraderos. No, dije, esta no puede ser, no puedo dejarlos porque al ratito llegó mi abuelita, mi tía, y sí, andaban entre los juguetes tratando de pasar y yo con la preocupación. A los días, que ya me sentí mejor, volví a escuchar el mismo sonido y las mismas sacadas de juguetes cuando yo me levanto, al primero que lo agarro del brazo y le doy una nalgada y le dije, mi abuelita se andaba cayendo el otro día. Hágame favor de juntármelos y no hacer tiraderos ahorita porque yo estoy mala y no me puedo agachar. Le di la nalgada y él se fue llorando. Y oigo que le dice, vas a ver, yo siempre te defiendo cuando mi mami nos va a pegar y ahora dejas que esta vieja casi me mate. ¿Ves la diferencia en cuánta protección y cuánto todo entre ellos? ¿Sí? Y pues sí tenía que irles a veces de alguna manera a los regaños, a los castigos, quizás alguna nalgada o algún golpe, y entre ellos, ponte las estampitas para que no te duela, así en los pantalones. Bueno, pues igual. Algo que veo importante y que yo apenas hace 3 semanas me di cuenta de ello, mi mamá me manda un mensaje y me dice
que está orgullosa. Y me dice un par de cosas, que la verdad no me acuerdo 100% de lo que dice, pero sí la sensación de cosas que nunca me había dicho, porque siempre, muchas veces cuando eres el hijo mayor, pues es donde te toca lo más duro, te toca lo más fuerte, y pues eso te forma, ¿no? Yo creo que si no fuera eso y si las cosas no hubieran sido tan difíciles, pues no hubieras hecho probablemente nada, ¿sí? De lo que sea que hayas formado. Nosotros también que venimos de una familia muy humilde. Lo que te quiero preguntar es, tú hoy en día los ves, y más allá de empresas, más allá de cualquier cosa, como personas, ¿tú cómo te sientes respecto a tus hijos? Fíjate que tengo mucha culpabilidad, te voy a decir por qué, porque los hice crecer o ser grandes siendo niños. Los hice tener responsabilidades siendo muy niños. Y bueno, mis papás nos querían mucho, nos daban todo, crecí con esa familia con muchos valores, con muchos espíritu, te digo, de servicio y calidad y trabajo, son muy trabajadores, muy todo, pero no nos hacían caricias, no nos hacían de alguna manera, no nos daban el afecto, no podías abrazar al papá o a la mamá porque pues no, retírate, estaba ocupada o no, de alguna manera, ¿sí? Yo a Jorge, así como tú dices, los admiro a los 4, los quiero a los 4 muchísimo, pero me cuesta mucho trabajo expresarlo. Yo creo que como mi mamá, con el tener la casa, con el tener la comida, la casa limpia, la comida, tu ropa, lo que no te haga falta, con eso te estoy demostrando que te quiero y a veces no es suficiente. Últimamente he aprendido a decirle, te quiero, te amo, bueno, pero sí es ese sentimiento de culpabilidad en donde no demostré mucho cariño, sí me duele. Pero, híjole, es que es un tema complejo porque tú venías de una familia así, ¿no? Y a veces el desaprender es muy, muy difícil. Pero creo que lo padre y lo interesante es cuando dices, ahora quiero mostrar mi cariño de manera diferente, que es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Sí. Yo también veo a mi mamá, por ejemplo, también con las prisas, de repente la relación era un poquito fría. A pesar de que mi mamá le festejaba el cumpleaños a mis Barbies, a mi perrito, nos hacía pasteles, o sea, esa era su manera de demostrarnos su amor. Pero así como un tema de cariños, chiqueos, ven, te quiero, te amo, no. Pero con eso que hacía mi mamá decíamos, no, o sea, mi mamá se muere por amor de nosotros. Claro, a veces sí es bueno sí, decir expresarlo. Te quiero, te amo, te abrazo. Yo, por ejemplo, ahorita con mis hijos, soy de te amo a mí todo el tiempo y te aseguro que tus hijos hacen lo mismo con sus hijos. Fíjate que no tienen hijos. ¿No tienen hijos? No soy abuela todavía. Todavía no. Todavía ya no lo tengo veremos hijos. entonces. Seguramente es otra generación, seguramente va a ser diferente. Ahorita tienen perros, que ya es una ventaja ya los cuidan y ya saben una responsabilidad. No tienen hijos, se dedican mucho a trabajar y pues ellas todavía están chicas de alguna manera. Eso también. ¿Y qué hacen equipo? Si algo recuerdo cuando tuvimos la charla con Jorge, yo nunca había visto una charla donde hablara más de su familia, en este caso de sus hermanos, que del mismo. Sí. Entonces yo no lo capté en el momento, ¿no? En vivo, pero una vez que lo editaron, me lo pasaron y me dijeron, oye, que en todo este espacio se habla de, oye, mi hermana, mi tal. Yo al inicio estaba confundido de los nombres y tal, y sí. Oye, pero eso me llamó la atención, porque creo que parte del secreto del éxito no solo está en tener un gran producto, no solo está en buenos precios, en echarle muchas ganas, que si no han escuchado el episodio de Jorge, véanlo porque no fue rico, vamos a empezar desde abajo lavando carros, es el apoyo familiar. Y por eso se hizo grande. Entonces, eso sí fue lo que vimos destacado. ¿Usted qué piensa? O sea, siempre es, cada quien tiene su versión, pero ¿usted cómo los veía en los primeros días armando empresa juntos? Fíjate que yo los vi angustiados porque cuando me hablaron y me dijeron, mamá, no tenemos personal, estamos los 4 nada más. Y yo llegué y dije, wow, lo hicieron ustedes. Qué bueno, me dio mucho gusto. Me sentí muy, muy orgullosa de ellos, muy orgullosa, pero más orgullosa todavía estoy cuando los escucho decir que si uno de ellos
se fuera o se retirara de la empresa, no sería lo mismo porque cada uno se complementa. Eso me hace sentir más orgullosa. Qué buen trabajo como mamá, ¿no? Pues no fui yo, fue Dios y fueron todas esas personas, como te mencioné al principio, que colaboraron porque fueron ángeles. Yo tengo 1000 historias en donde con solo pensarlo, Dios lo mandaba de alguna manera. No sabes cómo. Tengo anécdotas increíbles de verdad, acerca de ellos y de la protección de mi familia, de mis amigos, muchos amigos, mucha gente que llegó a tender la mano. Mercedes, estamos llegando al final de la charla y has tenido una vida bastante ajetreada, has hecho muchísimas cosas, pero lo que destaco más es siempre con una buena actitud y buscando hacer el bien, ¿no? Que era lo que estábamos hablando antes de empezar la charla, un tema de energía, un tema positivo, y cuando encaras al mundo de esa forma, como dice, nada puede salir mal. Muchas cosas, pero creo que el cómo las afrontamos hace la diferencia. Mercedes, en esta etapa de tu vida, has hecho bastantes cosas. ¿Cuál ha sido la barrera más complicada? O sea, realmente, ¿qué ha sido lo más complicado que has tenido que atravesar para llegar a ser quien eres hoy? La barrera más complicada después de lograr venirme a estudiar fue el ver una ciudad pequeña con un centro de salud con 50 años y nada de crecimiento. En los pasillos se daba la consulta, entonces promovimos y hubo mucha gente que creyó. Primero me juzgaron de loca, pero luego hubo gente que creyó y me apoyaron todo el pueblo casi en lograr 6 centros de salud y un hospital y un UNEM para drogadictos, un MCAP. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿de dónde? Digo, nace de la necesidad, evidentemente, de decir, oye, mira cómo estamos. Tú también ya venías de Guadalajara, de ver otros sistemas de salud. ¿Cómo empezaste? Te dije que había crecido en el centro de salud brincando, ¿te acuerdas? Sí. Pues en los pasillos ya estaban los médicos ahí dando consulta casi en los pasillos y les preguntaban a veces cosas que las señoras, aparte de que venían del rancho o a veces con mucha prudencia les querían contestar. Yo hablé con el director y me dijo, no se puede, eso es imposible. Oiga, pero quiero sacar y quiero hacer un hospital y que haya más consultorios. No. Entonces me voy y junto presidencia y junto clero y junto salubridad y me dijeron que no. Entonces dije, está el licenciado Ramón Martín Huerta, era el secretario de Gobernación en ese tiempo a nivel federal y era de San Juan de los Lagos, en paz descanse. Pues lo estuve cazando hasta que lo logré y le dije, mira, quiero esto. Y me dijo, déjamelo de tal manera que yo apriete un botón y sepa lo que quieres. Entonces ahí me puse a hacer el proyecto y un día llegaron unos ingenieros y me dijeron, a la administradora le dijeron, pues ¿quién movió todo esto? Que no sé qué. Bueno, los ingenieros eran de la Secretaría de Salud, de Planeación. Yo dije ese día, si no me da diabetes, me va a dar un infarto, pero lo logré. Y al último, después de muchas preguntas y mucho estrés y mucho todo, me dice, ¿qué la motivó para que se moviera tan arriba a pedir esto? Porque ahí viene la de las finanzas y le van a dar lo que usted pida. Es como un cheque en blanco y es como al niñito Dios, ¿qué le va a pedir? Entonces volteé y yo le dije, ¿sabe lo que le voy a pedir? Ya me pidió muchos datos y ya me pidió muchas cosas, pero yo nomás le voy a pedir a la Virgen de San Juan que me haga un milagro, que abra su corazón para que usted me ayude. Entonces me dijo, te voy a ayudar. El ingeniero Camargo. Y de ahí la gente del pueblo a hacer kermeses, los empresarios a hacer eso, o de incluso los mismos empresarios que tengo, no quiero mencionar, más que agradecer a cada uno que llegaron algunos y me dijo, yo te hago uno, yo te hago otro. Y ya, formé el comité, formé todo fue bien planeado, todo fue bien elaborado.
Y lo último del UNEMECAP, si nosotros lográbamos los 6 centros de salud, nos daban el hospital. El gobierno federal nos daba el hospital. Y lo logramos. Y al último con la doctora que es dentista también, que era en ese tiempo diputada, la doctora Marta Romo, me habla y me dice, Meche, vamos ayudando en lo que quieres, en lo de el UNEMECAP. Y así se hace el UNEM con psiquiatras y con psicólogos y con todo. Oye, y a veces nada más falta buscar la forma de lograr las cosas. O sea, me decía mi abuelo, cuando tú quieres lograr algo, si realmente lo quieres, vas a hacer algo, o sea, vas a tomar acción. Porque decir que quiero algo, pues muchas personas vivimos, es como la anécdota, oye, quiero ser rico, quiero ganar la lotería, pero hay que comprar el boleto, hay que ponerse a trabajar, hay que hacer cosas, ¿no? Y creo que sí llevabas a la acción, o sea, cada cosa que se te ocurría, decías, oye, creo que esto puede sumar a la comunidad y puede cambiar la vida, así como tú tuviste ciertas oportunidades que te ayudaron a cambiar la tuya, y ahora tú te pusiste en este propósito de cambiar la vida de los demás. Y aquí voy a incluir a mis hijos, porque nos reuníamos en el salón de un hotel, yo con los empresarios. Yo con los directivos y los empresarios. Entonces yo llevaba a mi niño y le decía, te sientas aquí, no te me mueves, porque a mí no me van a ver salir a altas horas de la madrugada de un hotel con los señores estos. Y ellos se quedaban ahí, ellos vieron también eso. Ellos estuvieron presentes en eso. O sea, les dejaste ese... Y me estoy acordando de la anécdota que me decía Jorge de cómo vendió el primer paquete de conejillos. Y es lo mismo, es buscar la oportunidad y armarse bien y estar tocando puertas. Sí. Porque no hay otra forma de lograr las cosas, porque las cosas no van a venir solas. Tú tienes que ir a buscarlo. Oye, Mercedes, pues me encantó la charla. Gracias. La verdad Muchas es gracias. que desde que nos conocimos, yo dije, oye, aquí saldría una charla buenísima. La verdad es que todo el mundo habla maravillas de ti, pero creo que lo más importante es eso. Lo que más me quedo es la actitud para afrontar la vida. Creo que sí hace una diferencia. Sí. Gracias a todos a ustedes que me invitaron. Y felicidades para las mamás, felicidades para todas esas guerreras, porque detrás de una mujer hay una guerrera. Felicidades a cada una de ustedes que nos están viendo, y agradezco mucho, de verdad, esta oportunidad para llegar a muchas personas y decir que si se puede, si se quiere, se puede. Muchas gracias, Mercedes, y pues recuerden que todo avance y es progreso. No olviden seguir a Auténtico Corajillo en redes sociales y en sus sitios web, y nos vemos en el próximo episodio de Progresivo Podcast. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.